La fuerza de un campo magnético se puede describir usando la llamada inducción magnética, que en la bibliografía recibe unos cuantos nombres. La inducción magnética se representa con una B mayúscula y en el sistema internacional se mide en teslas. Este campo, como digo, nos da una indicación de la fuerza de un imán. Si a una bobina como esta le suministras corriente, obtenemos un imán. ¿Qué podrías hacer si quisieras que este imán fuera más potente? Para el vídeo y tómate unos segundos para tratar de adivinar factores que hagan más fuerte el campo magnético. Imagino que has pensado en subir la intensidad de la corriente. Quizá también se te ha ocurrido aumentar el número de espiras. Hay un tercer factor que tal vez no sea tan evidente, que es la longitud de la bobina. Para la misma intensidad de corriente y el mismo número de espiras, cuanto más corta sea la bobina, más intenso será el campo. Así que tenemos tres factores que afectan al campo B en una bobina, que son la intensidad de corriente I, el número de espiras N y la longitud de la bobina L. P es directamente proporcional a dos de ellos e inversamente proporcional al otro. Para el vídeo otra vez y trata de expresar matemáticamente estas proporciones. La respuesta es que B es directamente proporcional al número de espiras y a la intensidad, e inversamente proporcional a la longitud de la bobina. Para completar la fórmula tendríamos que pensar en otro factor que afecta al magnetismo de la bobina. En realidad puede que ya hayas pensado en ello. ¿Qué puede hacer nuestra bobina más fuerte? La clave es el material de su núcleo. Si es de un material ferromagnético como el hierro, el imán que se obtenga será mucho más fuerte que si el núcleo es de aire. La forma de tener en cuenta el material es usar lo que llamamos permeabilidad magnética. Recordarás la letra griega mu, con la que se representa el submúltiplo micro, es decir, 10 elevado a menos 6. La RAE la llama Mi, por cierto, con Y antes del 2002 e I latina a partir de entonces, pero nunca he oído a la comunidad científica llamarla así. Pues bien, mu, además del submúltiplo micro, designa también a la permeabilidad magnética. Ahora ya podemos completar la fórmula para la bobina. En una situación real, hay un flujo de dispersión en los extremos de la bobina, por lo que solo en zonas de la bobina alejadas de los extremos, la fórmula va a ser una buena aproximación. Y tanto mejor cuanto más larga sea la bobina. A los físicos les gusta hablar de solenoides en vez de bobinas. Estrictamente, un solenoide tiene una longitud infinita, aunque en la práctica ambos términos se usan indistintamente. N por I partido por L puede considerarse en bloque como el precursor del campo, la causa del campo, independientemente del material. Por eso lo llamamos excitación magnética o campo H. Conviene conocer otro nombre para este parámetro que es intensidad de campo magnético. H se mide en amperios vuelta por metro. Tómate unos segundos para repasar los nombres y unidades de los campos B y H. Fíjate que B queda así como el producto de la permeabilidad por H. Para lo que vamos a ver ahora mismo nos puede interesar ponerlo de esta otra manera. En el último cuarto del siglo XIX, el físico Henry Rowland, uno de los científicos americanos más brillantes de su tiempo, investigó las permeabilidades magnéticas de muchos materiales. Para eso usó una bobina toroidal, que es una bobina cerrada sobre sí misma en forma de toroide o donut. Hoy en día, y en su honor, a las bobinas toroidales se les llama también anillos de Rowland. En los toroides todo el campo magnético queda encerrado en su interior, no hay pérdidas de flujo, tal como habíamos comentado en las abiertas. Aquí puede verse el montaje experimental. La excitación magnética puede variarse cambiando la intensidad mediante una resistencia variable. Una vez fijada una intensidad de campo magnético, la inducción magnética resultante se halla midiendo el flujo magnético a través de un segundo devanado, usando para ello un galvanómetro o un fluxómetro. Con la lectura del amperímetro obtenemos la excitación magnética H,
y con la del galvanómetro la inducción magnética B. A partir de estos dos valores calculamos la permeabilidad magnética del material del núcleo. Para poder comparar las permeabilidades magnéticas de diferentes materiales, va a ser útil emplear un material de referencia. Como las ondas electromagnéticas viajan también a través del vacío, la permeabilidad magnética de referencia va a ser la del vacío, es decir, la ausencia de material. De hecho, los campos magnéticos viajan con la misma facilidad a través del aire, así que la permeabilidad magnética del vacío, que designamos como μ0, se usa también cuando el anillo no tiene núcleo, es decir, cuando el núcleo es de aire. Una vez tengamos la permeabilidad magnética del aire, colocamos un núcleo de cualquier otro material, ferrita en este caso, y obtenemos su permeabilidad magnética. Vamos a repasar el procedimiento experimental seguido con cada material y vamos a llevarlo hasta el final. Vamos a ajustar primero con el reostato la resistencia que tendrá el devanado primario. Leemos la corriente resultante en el amperímetro y calculamos la excitación magnética H. Después leemos el galvanómetro o el fluxómetro para conocer B. Así tendríamos nuestra primera pareja de datos H y B. Este procedimiento se repite para obtener otras parejas de datos H y B, una para cada nueva posición del reostato. Con estas parejas podemos representar en una gráfica la excitación en el eje de abscisas, mientras que en el eje de ordenadas ponemos la inducción. Si hicimos el experimento con núcleo de aire, obtenemos una recta como esta. Y en este momento nos conviene recordar que la pendiente de una recta que pasa por el origen es directamente y partido por x, que en nuestro caso es b partido por h. Pero b partido por h es precisamente nuestra definición de permeabilidad. Como el núcleo es de aire, hemos obtenido la permeabilidad del vacío, que es justo la pendiente de esa recta. Si introducimos diferentes materiales en el núcleo y repetimos este procedimiento experimental con cada uno de ellos, podemos averiguar la permeabilidad de cada material. Los materiales paramagnéticos tienen una permeabilidad ligeramente superior a la del vacío. Eso equivale a decir que su pendiente será ligeramente superior. Los materiales diamagnéticos tienen una permeabilidad inferior a la del vacío. Y los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad muy superior a la del vacío. Además, el valor de la permeabilidad en estos materiales no es constante, como puedes ver en la gráfica. La curva gris corresponde a un material ferromagnético. Fíjate que cuando aumentamos la excitación partiendo de cero, la curva al principio es cóncava. Eso indica que su pendiente está aumentando. Recuerda que la pendiente es la permeabilidad magnética. Luego la curva pasa a ser convexa, es decir, ahora la permeabilidad disminuye. Y finalmente pasa a ser una recta. La pendiente se ha estabilizado en un valor fijo que, si te fijas, coincide con la recta roja, cuya pendiente es la permeabilidad del vacío o del aire. Esto tiene una explicación sencilla. Los materiales ferromagnéticos tienen sus momentos magnéticos atómicos o moleculares agrupados en dominios, pequeñas zonas con orientaciones del campo magnético común, pero diferente al de otros dominios. Cuando magnetizamos un solenoide que tiene un núcleo de hierro u otro material ferromagnético, los dominios magnéticos del material empiezan a orientarse en el sentido del campo. Y al principio lo van a hacer en gran número, dando lugar a un rápido crecimiento de la permeabilidad que vemos al principio de la curva. Sin embargo, a medida que quedan menos dominios por incorporarse, el proceso se hace más lento hasta que alcanza el punto que llamamos de saturación, que hemos llamado punto A en la gráfica, y a partir de aquí todos los dominios están orientados en el sentido del campo. Ya cualquier incremento en el campo B va a ser exclusivamente debido al campo H. Por eso es por lo que a partir de la saturación obtenemos una pendiente igual a la que obteníamos con el vacío.